Muy buenas tardes, estimados televidentes de nuestro canal regional Telecaribe, a quienes nos ven en otros canales del país y, por supuesto, a quienes nos ven por las redes. Estamos en Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa, con 22 años al aire, es para servir a la comunidad, para servir a la gente, para responder a sus inquietudes. Hoy vamos a hablar de un tema realmente delicado, sensible, el abuso sexual infantil. Y hemos invitado para ello a un abogado penalista, doctor Ricardo Méndez. Doctor Méndez, le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctor Humberto. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y responder a nuestras inquietudes y sobre todo a las inquietudes de los televidentes. Vamos a empezar por las preguntas. Como bien sabe usted, Consultorio Jurídico recibimos por correo y WhatsApp decenas de preguntas de diversos temas y tenemos un banco de preguntas con los televidentes o de los televidentes y pues de ahí extraemos esas preguntas para hacérselas a nuestros invitados y los televidentes pues queden satisfechos con las respuestas. Hay inquietudes, algunas personas piden que no demos su nombre, eso lo respetamos, quien quiera darlo pues en este caso particular del abuso sexual infantil porque algunos son familiares de víctimas, ¿no? Entonces de una vez comenzamos, doctor Méndez. Dice, una persona pregunta cómo se diferencia el abuso sexual infantil de otros delitos como el acoso o la violación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo primero que hay que decir es que penalmente hay una serie de conceptos que el legislador ha tratado de desarrollar para que la comunidad tenga una claridad sobre ello. Cuando habla de acceso carnal, que no es un delito, sino que se entiende por acceso carnal para efectos jurídicos penales, advierte la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, o partes del cuerpo u objetos por vías anales o vaginales. Eso, el concepto, tenerlo concreto para efectos de actos violentos o violación, como el común de la gente lo conoce, o actos abusivos o accesos abusivos. En uno, que es el tema violento, bien sea por accesos o actos, se entiende que lo que se violenta es la voluntad de la víctima a quien se somete para que con su voluntad violada o afectada permita que se acceda o se abuse con actos libidinosos diferentes al acceso sobre ella. Mientras que el tema del abuso corresponde más, bien sea por accesos o actos, a una persona que por vía de edad, por vía de inmadurez psicológica, como lo entiende la Corte Suprema, no puede comprender, sopesar las circunstancias o la magnitud sexual sobre la cual está ella siendo protagonista, bien sea por vía de actos o accesos de contenido sexual. Particularmente en el caso del acoso o el abuso sexual infantil, se da en unas situaciones específicas, en colegios, jardines infantiles, en los escenarios deportivos, digamos, en el escenario nos referimos pues a todo lo que representa el deporte y tiene que ver con entrenadores sobre mujeres u hombres que aprovechando la circunstancia pues de superioridad tienen ese acceso que es contra la voluntad del abusado, ¿no? Perfecto, sí. O bien por la superioridad, o bien porque son autoridad, o porque estamos hablando del cura frente al feligrés, del profesor frente al estudiante, de los militares en sus rangos o como en el colegio, en el ejemplo que usted propone, del profesor frente a muchachos de seguro de primaria, atendiendo que el tema abusivo corresponde a una minoría de 14 años. Quien no ha cumplido 14 años, jurídicamente hablando, se entiende que no comprenderá jamás y lo que se haga sobre él por vías de accesos o actos de contenido sexual será penalizado. Ahora, en el tema del acoso, es evidente en principio que la víctima es una persona que tiene esa fuerza no solamente en la violencia, sino que la autoridad está puesta sobre ella para que ésta pues acceda bajo ese escenario de hostilidad a complacer al sujeto activo, que en este caso sería quien pues presenta el acoso. Muy bien. Tenemos más preguntas. Dice alguien, ¿la educación sexual que se da en Colombia va adecuada con nuestro momento, estimando las redes y toda la problemática y el riesgo que representa para los menores, donde son abusados sin tocamientos por medio de visualizaciones? Pedro de Cartagena. Bueno, de seguro, más allá de lo que hemos estado conversando en este tipo de conceptos, que cada vez que se habla de ellos pareciera que son ambiguos, pareciera que son incomprensibles, sobre los cuales hay que machacar mucho más.
aparece la modernidad, la tecnología, y es evidente que hay en estos momentos una lucha frente a ese tema de pornografía, frente a ese tema de contenidos de orden sexual que de una u otra forma están siempre como que reclutando en redes a esas presuntas víctimas, habida cuenta de que nuestros menores de edad, a que nuestra sociedad infantil hoy está muy de la mano de la tecnología y eso los hace una presa mucho más fácil para estos depredadores sexuales. Pero evidentemente tenemos, más bien es un llamado a que más que fortalecer la represión, tenemos es que fortalecer nuestros sistemas de prevención que seguro todavía siguen presentando debilidad. Doctor Méndez, muchas gracias. Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos seguimos conversando con el doctor Ricardo Méndez sobre este asunto tan delicado, pero tan importante para las familias, para la sociedad, porque tiene que ver con la niñez, el abuso sexual infantil. Vamos a la pausa y ya regresamos. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass. El poder de la calidad. La Universidad Autónoma del Caribe tiene sus inscripciones y matrículas abiertas para el período 2025-02. Aprovecha nuestros descuentos en pronto pago y becas de hasta el 20% de descuento para estudiantes nuevos. Sé parte de la universidad que impulsa el progreso. Mayor información 324-333-6481. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Capítulo Atlántico, invita al 19º Precongreso que se realizará en Barranquilla el miércoles 28 de mayo en Cajacopi, Prado. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass. El poder de la calidad. Regresamos a Consultorio Jurídico. Hoy estamos hablando del abuso sexual infantil, abuso y acoso sexual infantil. Antes de seguir con el doctor Ricardo Méndez, vamos a los 2 minutos con Vanessa Calderón. El abuso sexual contra menores. Buenas noches, queridos televidentes. Estos son los 2 minutos con Vanessa Calderón. Mis 2 minutos. Lo que está pasando en Colombia es doloroso y alarmante. Me refiero al tema que traemos hoy aquí, y es el abuso sexual contra menores de edad. Por eso, muchos televidentes nos escriben pidiendo que traigamos abogados expertos para hablar de este asunto que golpea a las familias y a la sociedad. Imagínense ustedes, el año pasado, en comparación con los años anteriores, las denuncias de abuso y violencia contra niños, niñas y adolescentes aumentaron considerablemente. Los casos son deplorables y los responsables de estos atroces delitos deben ser condenados con todo el peso de la ley. Recuerden que muchas veces el abusador está en el retrato de familia. Y es que se torna más patético el asunto cuando el abusador es alguien cercano, en muchos casos padres, tíos o padrastros. Tengan en cuenta que el abuso no necesariamente es por medio de contacto físico, también puede ser verbal o, como se sabe, por medio de la tecnología. Las estadísticas van increciendo. La mayoría de las víctimas son niños entre los 6 y los 12 años. Los números van tan rápido que cualquier cifra se queda atrasada. Las denuncias del 2024 superan las 80.000, sin contar con las que no se hacen por miedo, presión o prejuicio de las familias. Y les voy a dar esta información nada alentadora y no tan nueva. Las cifras de denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes en Colombia aumentaron en 8%, nada más en los primeros meses de 2024, alcanzando un total de 78.124 reportes en comparación con las 71.851 denuncias registradas en 2023. De 2025 no hay cifras concretas aún, pero con esos números ya sabemos a qué atenernos. No hay duda, el gobierno, por medio de las autoridades de infancia y adolescencia, necesitan implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en todo el país. La infancia es para vivirla con felicidad, sin el peso de un trauma que un niño, niña o adolescente llevará toda la vida como un lastre. Escriban sus inquietudes en nuestras redes. Chao, chao. Gracias, Vanessa.
Gracias por tus importantes anotaciones. Y continuamos entonces con el doctor Ricardo Méndez, que es abogado, experto en Derecho Penal y docente además de universidades como la Autónoma del Caribe y como la Libre de Barranquilla. Doctor Méndez, varias preguntas. Una que tiene que ver con los consejos. Tenemos tres televidentes que hacen preguntas relacionadas con este tema, por supuesto, pero relacionadas con los consejos. ¿Cómo prevenir el acoso y el abuso sexual infantil? Es una pregunta que te respondería o se respondería con un ideal, de seguro. Estamos llamados toda la comunidad, no solamente la justicia, sino todas las autoridades y el común de la gente a que fortalezcamos de seguro esos medios preventivos que todavía siguen siendo ambivalentes, ambiguos, que permiten todavía que a pesar de que hemos identificado con ayuda de expertos, psicólogos, psiquiatras, dónde están estos depredadores o cómo se camuflan o cómo se entrelazan para pasar desapercibidos, creo que tenemos que fortalecer un poco más, en vez de estar pensando en el fortalecimiento o engrosamiento de las penas, es fortaleciendo los mecanismos de prevención que aún todavía creo que estamos flaqueando. Diríamos que en principio hacer un rigor especial desde el punto de vista conductual sobre las personas que acceden a cualquier tipo de entidad y sobre todo aquellas que tienen contacto con menores de edad. Deben ser sometidas a un máximo de rigor de exámenes de conducta, psiquiátricos, psicológicos, personales y, por qué no, de seguro de estudios de seguridad. Marixa Gómez, de Cartagena, nos pregunta lo siguiente, o nos hace esta siguiente anotación. Creo, dice ella, dice Marixa Gómez, televidente de Cartagena, creo que la pena de muerte es lo adecuado para los abusadores sexuales. ¿Usted cree que esa es la alternativa en Colombia? Con una justicia, no vamos a juzgar a la justicia, entendemos pues además que los funcionarios de la rama judicial están cargados, no alcanzan pues las manos para atender tantos casos y entonces muchos casos quedan por fuera del orden de la ley, dado que lo que acabamos de comentar. Pero también es un riesgo la pena de muerte en un país donde la justicia a veces es débil por las razones ya mencionadas. Pero ¿la pena de muerte es una alternativa? Bueno, Humberto, en el año 1910 se aplicó en Colombia la última pena de muerte. Volver otra vez a revivir esas discusiones para que esa institución que fue superada por vía de derecho convencional, de superación de derechos humanos, sería, desde el punto de vista jurídico, un retroceso, volver otra vez a una justicia que no es la que hoy tenemos, gracias y por fortuna de la cual hemos avanzado. Creo que hay otro tipo de alternativas, pero evidentemente yo lo estoy en este momento respondiendo no como padre que soy, ni tampoco como ciudadano a pie, sino como abogado y vinculado a la Administración de Justicia, pero de seguro el común denominador que no conoce el derecho o que muy poco lo conoce, no estará de acuerdo con esta respuesta y exigirá, así como la cadena perpetua, la pena de muerte, pero hay que concientizarnos de que nuestro modelo de Estado, de que nuestra Constitución y de que nuestras autoridades pues hoy proponen una evolución por el respeto de la dignidad humana. Bueno. Aceptar Sí. la pena de muerte es devolvernos en el tiempo frente a la evolución jurídica que hemos tenido. Yo contrapregunto, pensando en el televidente que nos está viendo, que dice, ¿por qué países que se supone con mayor desarrollo y mayor fortaleza en la justicia, como Estados Unidos, sí tienen pena de muerte? En algunos estados. Tú lo estás afirmando y es el modelo de Estado es otro. Nosotros nos hemos caracterizado hoy, a partir de la Constituyente del 91, por hablar de un modelo de Estado social de derecho y esto resurge todo tipo de garantías para todo ciudadano, delincuentes o no. Dentro del mismo territorio tendremos que ser tratados de forma digna y eso pues obviamente también se ve reflejado en el tratamiento de sanción que reciban los que delinquen. Por eso creo que siempre apostaré a que seguro, si se hace una fuerza, si se aprietan las tuercas frente a la prevención, de seguro la ciudadana que está preguntando, como muchos que de seguro así hoy lo exigen y es la pena de muerte, se apartarán a lo mejor con el tiempo en la medida que vean mejores resultados preventivos frente a la vulnerabilidad de sus hijos, de los menores de edad en Colombia. Muy bien. Bueno, más preguntas. Las secuelas del abuso sexual infantil. Claro que secuelas, pregunta alguien, y esta es una pregunta más técnica porque es más de carácter psicológico, pero digamos desde el punto de vista penal, de la indemnización a la familia, que esta indemnización económica no
nunca va a estar en equilibrio con el daño causado. No es un accidente de tránsito, no es un vehículo, es un niño en particular que esto sin duda va a repercutir en un trauma para toda su vida. Generalmente hay gente que podrá superarlo. Sí, de seguro así es. Jamás va a ser, nada va a poder, creo que el delito sexual, así como el delito de homicidio, así como el delito de injuria, de seguro, contra el buen nombre, entre otros especiales, no será jamás resarcido por mucha cuantía que se pueda proponer. Injuria y calumnia, ¿no? Correcto. Sí, lo manifiesto es porque una vez generada la imputación deshonrosa, creo que ya no hay reversa. Sí. Siempre quedará el manto de duda, Sí. así como en el tema sexual la gravidez de la víctima. Pero esto también me hace reflexionar sobre algo, doctor Humberto, y le quiero decirlo, y es reconocer, como quiera que ya todos lo sabemos, que quien es un sujeto activo como abusador es porque fue víctima en el pasado. Generalmente. Generalmente. Entonces hay que buscar, reitero, es esforzar de hacer de manera conjunta con todas las autoridades. Esto no es solamente el derecho y tampoco el derecho penal, es un asunto que convoca a todas las ciencias, las artes, las técnicas, que apoyen el tema de la seguridad, que es un tema de todos, ¿no? Muy bien. Mire, una persona pregunta, y esta pregunta además muy interesante, se ve que es una persona que ha hecho un seguimiento, no dice su nombre, nos escribe de Santa Marta, dice, le escribo de Santa Marta, dice, hay un registro de abusadores, creo que es en el bienestar familiar, no estoy seguro. ¿Qué pasa con ese registro? Se trata del registro que deben hacer las entidades públicas o privadas para contratar a, aquí entiendo que dice profesores, es un poco ininteligible lo que escribe, pero entiendo que es un registro que se ha hecho para que entidades públicas y privadas tengan una información de quienes tengan antecedentes como abusadores sexuales infantiles y no los puedan contratar, pero parece que a veces no se da. Y vamos a hablar de algunos casos en particular. ¿Usted qué sabe de este registro? Sí, totalmente de acuerdo, y es válido, así es. Así como cuando una persona entra a una central de riesgo para que sus acreedores a futuro puedan darse cuenta si este tipo es en un diálogo, aquí en un diálogo más informal, si es buena paga o no, y así prevenirse a futuro. De esa misma forma hoy se están haciendo ese tipo de alertas en temas de habeas data, obviamente, y que son argumentos bienvenidos desde el orden legal, constitucionalmente válidos, para que en las investigaciones frente a este tipo de conductas ya exista por lo menos alertas. Sería tanto como hablar de antecedentes, pero como en rojo, atendiendo el delito, que es un delito obviamente demasiado exigible en interés para el Estado. Y para los Estados, porque no es solamente Colombia. Muy bien. En los últimos meses en Colombia, y bueno, seguro que en muchas partes del mundo, pero nosotros vivimos en Colombia y tenemos que hacer la referencia a estos casos, se han dado pues violaciones, abusos y asesinatos de niños. Hace un tiempo, un pastor cristiano, bueno, decimos porque en efecto era un pastor de una iglesia cristiana, no tiene que ver particularmente con esa comunidad, pero el ser de manera individual trató de violar a su hijastra. Una niña fue secuestrada, violada, asesinada. Unos niños de un colegio infantil de Bogotá fueron abusados, niños de 3 y 4 años, de un jardín, párvulos, ¿no? En fin, esto, ¿qué sintomatología nos da? Esto es una sociedad enferma, pero no la sociedad colombiana, en el mundo debe estar pasando esto. Y los abusos sexuales de la iglesia. Sí, correcto. Bueno, en primer lugar, frente a la pregunta del caso del padrastro, Humberto, uno todo el tiempo se pregunta, pero si es más de lo mismo, si todo el tiempo se habla de los padrastros frente a sus hijastras, si el término sería correcto o adecuado, que esto es lo que está pasando, pareciera que es un círculo vicioso. Entonces, con mayor ahínco debemos de ser llamados a apretar tuercas, qué es lo que está pasando cuando ya estamos identificando la célula o la parte neurálgica de la célula del problema, que es al interior de ese tipo de familias que se constituyen, cuando cada uno viene a construir un hogar, cuando ya han desaparecido de otro o cuando vienen con hijos de otras relaciones anteriores. Siempre está la alerta de que puede estar allí rondando la proclividad de una víctima de un delito sexual. Pero también lo que hemos enunciado frente a un delito que todavía creo que le falta mucho por recorrer para que sea superado desde el punto de vista del entendimiento, y es el acoso sexual. Acabas de decir que estamos hablando de una persona que tiene una posición de superioridad, y normalmente hoy se estila
que ese tipo de conductas para quien es sujeto activo o abusador se aproveche de tales condiciones. Y la comunidad pareciera que hace caso omiso o que no tuviera memoria para permitir que este tipo de conductas, porque al final terminan hasta justificando a quien pareciera que tuviera esa investidura de que de seguro es propio de un asunto demoníaco o asunto de... Como fue el caso del pastor. Como puede ser de seguro el caso del pastor, entre otros muchos que han sucedido en esa misma línea. Ahora, frente a lo que ocurre al interior de la iglesia, es evidente, si uno mira tantos documentales, tantas noticias, hoy reconoce la iglesia y pide perdón por tantas víctimas de este tipo de conductas por parte de quienes están investidos como padres en este grupo religioso, pero está claro que lo que, insisto, hay que hacer es fortalecer las políticas públicas, que en principio todo el mundo piensa en la política criminal, pero que hay que pensar en otro tipo de políticas públicas para prevenir a las futuras víctimas. Y la educación sexual también en el hogar, ¿no es cierto? Es una de las políticas públicas, fortalecerla en el hogar y en el segundo hogar, que es la academia o el colegio. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de algo interesante, el Precongreso de Derecho Procesal Seccional Atlántico, un evento al cual usted está vinculado, y vamos a dar esa información que me parece que es muy importante para los abogados, doctor Méndez. Vale, gracias. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. La Universidad Autónoma del Caribe tiene sus inscripciones y matrículas abiertas para el período 2025-02. Aprovecha nuestros descuentos en pronto pago y becas de hasta el 20% de descuento para estudiantes nuevos. Sé parte de la universidad que impulsa el progreso. Mayor información 324-333-6481. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal Capítulo Atlántico invita al 19º Precongreso que se realizará en Barranquilla el miércoles 28 de mayo en Cajacopi, Prado. Regresamos a Consultorio Jurídico con el doctor Ricardo Méndez. Hemos estado hablando de los delitos de abuso sexual y acoso sexual infantil. Un delito realmente grave, como todos los delitos, pero este particularmente por el tipo de víctima, ¿no es cierto? Vamos a pasar a un tema académico importante para abogados. Se va a realizar en Barranquilla el 19º Precongreso, ¿se llama? Precongreso. Sí, Precongreso de Derecho Procesal. ¿En qué consiste? ¿Quiénes van a venir? Bueno, en primer orden es a realizar una invitación para toda la comunidad académica, en principio, para todos los abogados en formación, para toda la administración de justicia, para todos los abogados, pues obviamente entienden que el evento más importante desde el punto de vista académico en Colombia y de seguro en Iberoamérica es el Congreso que se desarrolla de Derecho Procesal. Pero cada seccional ha querido vincularse a través de un precongreso antes de realizar el Congreso Nacional, que en esta oportunidad será en la ciudad de Medellín. Pero el precongreso del capítulo Atlántico que lidera nuestra presidenta, la doctora Iber Rodríguez, que es profesora de esta casa de estudios, nuestra vicepresidenta, que es la doctora Catalina Ramírez Villanueva, y del cual yo también hago parte, pero en otro rol distinto, nos atrevemos a invitarlos, pues, gustosamente, para el día miércoles 28 de este mes, mayo, a partir de las 8 de la mañana, en la sede de Cajacopi, que está ubicada al frente o en el barrio Prado o al lado del Hotel del Prado. Muy bien, en Barranquilla. En la ciudad de Barranquilla. Muy bien. Importante esta anotación porque también muchos abogados nos han escrito a propósito de este tema que es de formación, el mejoramiento, digamos, de todos los procesos judiciales, en el caso de la rama judicial de los funcionarios. Doctor Méndez, gracias por estar con nosotros. A usted nuevamente, doctor Humberto. Gracias. Gracias a ustedes, televidentes. Nos vemos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.